dia, meu nome é Helder Javier Rodrigues Neopare, sou estudante da licenciatura em Letras Português e Espanhol e hoje vamos falar sobre o projeto, né? Um projeto importante, Minha História em Quadrinhos, né? Então, vamos falar acá, projeto 3, lo vou falar, né? Minha História na língua portuguesa. Historia en quadrinhos. Então, é um projeto na língua portuguesa, não? Minha história em quadrinhos. Então, a história, vamos a falar do tema principal, que a história é de quadrinhos, não? De quadrinhos, não? É uma mistura, saber muito importante, não? A história de quadrinhos é uma mistura de ilustración y texto. Ilustración y texto. Eso es importante, tem que saber. Esa historia del cuadrinho, ¿no? Tem que saber que es una ilustración, una mistura de ilustración y texto. Otra cosa, los ejemplos de cuadrinhos, ¿no? Vamos a ver acá. Los ejemplos de cuadrinhos, ¿no? Básicamente es tiras de jornadas o cuadrinhos de famosos, ¿no? Que você ya conoce, ¿no? Puede ser ejemplos de cuadrinhos, puede ser las tiras de jornadas, se va recortando, ¿no? Jornais, ¿no? O la historia de o cuadrinhos de famosos, ¿no? Que você ve en los jornais también de famosos. Por otro lado, ¿no? En este proyecto también vamos a creer que cada alumno cría, cada alumno cría su propia historia, ¿no? Que puede ser una historia real o imaginaria, ¿no? Esa otra. Entonces, para crear la historia en cuadrinhos, tenemos que hacer un planeamiento, ¿no? Primeramente vamos a hacer el planeamiento de la historia. Vamos a hacer el planeamiento. Planeamiento de historia. Planeamiento de historia. ¿Qué tenemos que planear? ¿Cómo planeamos? ¿No? Entonces planeamos planeamiento de historia. Primero planeamiento de historia. La historia puede ser dividido en cuadros, ¿no? ¿Cómo planeamos historia? ¿No? A historia puede ser dividido en cuadros o paneles, ¿no? Cada cuadro va a mostrar lo importante o cuál es lo más importante de la historia, ¿no? Cada cuadro va a mostrar lo más importante de su historia. ¿No?
por un lado, ¿no? Entonces, ¿y cómo planeamos la historia? ¿No? Entonces, vamos a ver una historia de cuadros o paneles y cada cuadro va a mostrar más importante la historia. ¿Cómo planear su historia? ¿Cómo hacemos eso? A través de la introducción. En esa introducción tienes que colocar, ¿no? En la introducción tienes que colocar, ¿no? Dentro de la introducción, ¿quiénes son los personajes? ¿Quién son los personajes? ¿Dónde y cuándo la historia se pasa? También dentro de la introducción, tienes que mostrar esa información. ¿Dónde y cuándo se pasa dónde y cuándo la historia se pasa, ¿no? Sí. Entonces, más o menos, tienen que entender quiénes son los personajes, ¿no? Dónde y cuándo la historia se pasa, ¿no? En la introducción, ¿no? También, ¿no? Tenemos que colocar el desenvolvimiento, ¿no? Desenvolvimiento. Dentro del desenvolvimiento, tenemos que, ¿no? Tiene que estar, ¿cómo hacemos el desenvolvimiento? ¿No? ¿O qué aconteció con la historia? ¿Qué aconteció con la historia? Con la historia. ¿No? Ese tiene que estar. ¿Qué aconteció con la historia? Tiene que desenvolver eso, ¿no? También, ¿cuáles desafíos los personajes enfrentan? ¿Cuáles los desafíos que los personajes enfrentan? ¿No? Entonces, así van planeando su historia, introducción, desenvolvimiento, ¿no? Y después va a conclusión, ¿no? A conclusión. En la conclusión, ¿no? Se coloca cómo la historia termina, ¿no? Cómo la historia termina. ¿No? Entonces así ustedes van planeando la historia tiene que ser en cuadros, paneles, cada cuadro va a mostrar lo más importante de su historia y van planeando, tienen que tener introducción, un desenvolvimiento, una conclusión y las dicas, ¿no? Que podamos dar aquí, las dicas. ¿Cuáles serían las dicas? ¿No? Usar, siempre importante, usar diálogos cortos, ¿no? Y directos, cortos y directos en las falas dos personajes. ¿No? Una dica. Usar diálogos cortos y directos en la fala dos personajes.
¿no? Entonces tienen que estar muy atentos, ¿no? Y otra dica, pueden ser de 3 a 5 cuadros, ¿no? Otra dica que podemos hablar, ¿no? Otra dica, la que vamos a hablar, ¿no? Otra dica sería que, ¿no? Que pueden, ¿no? Dividirse de 3 a 5 cuadros. Dividir de 3 a 5 cuadros, ¿no? La dica, ¿no? Porque no se confunda. Dicas, ¿no? ¿No? Entonces, en ese sentido, ¿no? Para montar mi historia en cuadriños, historia tiene que ser en cuadros o ponéis, y escribir en cada cuadriño lo más importante. Dentro de la introducción tiene que ser quiénes son los personajes, dónde y cuándo la historia se pasa, cómo desenvolver esa historia, o qué aconteció con la historia, cuáles son los desafíos que el personaje enfrenta, conclusión, cómo la historia termina. Y dicas, siempre son diálogos cortos y directo en la falda dos personajes. ¿No? Y por otro lado, ¿no? Tenemos que hacer la creación de cómo hacemos la creación del cuadriño, ¿no? Planeamos y luego hacemos la creación de los cuadriños, ¿no? Historia de cuadriño, planeamiento, y aquí tenemos, ¿no? Como la creación de cuadriños. La creación de cuadriños. Cuadriños, ¿no? Aquí, ¿no? El planeamiento, creación de cuadriños. La creación de cuadriños a través de, puede ser a través de papel blanco, ¿no? Vamos a crear a través de un papel blanco. Blanco, ¿no? Puede meter diseños, ¿no? ¿No? Y etc. ¿No? Y, ¿no? Y por último, ¿no? Podemos compartir nuestra historia de cuadriños con vosotros colegas. Compartimiento nuestras historias en cuadriños. ¿No? Así cada uno comparte cuál es tu historia, real o imaginario, ¿no? De cada alumno, ¿no? Y eso se llama mini historia. Usted vio en los jornales, ¿no? Tengo algunas tiras de jornales o cuadriños de famosos que hablan, ¿no? Sobre, y se basan a través de introducción, desenvolvimiento, conclusión, ¿no? Y así se monta la historia de cuadriños, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, por otro lado, ¿no? También importante en la historia de cuadrillo, ¿no? Saber estos de aquí. Estas preguntas son importantísimas. No va a esquecer, ¿no? Que son, ¿quiénes son los personajes? Hacer estas preguntas, ¿no? ¿Dónde y cuándo se pasa? ¿O qué conoció con la historia? Tienen que estar, ¿no? Manifestando. ¿Y cuáles son los desafíos? ¿No? ¿Y cómo termina la historia? Entonces, estos pasos A, B, C, D y E, ¿no? A, B, C, D y E, importantísimo, para que se pueda hablar de historia de cuadriños. De cuadriños. ¿No? ¿Entendió? Entonces, eso es importante, ¿no? Y siempre, como dice, ¿no? Diálogos cortos. Diálogos cortos. Diálogos cortos,
¿no? Y directo en las falas de personajes. Entonces, diálogos cortos, importantísimo. Observación, vamos a colocar acá. Diálogos cortos y falas y cortos y directos. Eso es importantísimo. Tá bom? Então, por hoje, acabamos por aqui. Tá bom? Obrigado.